Ahora vamos a tratar el tema enemigos del crecimiento integral de la iglesia. Vamos a comenzar con los obstáculos espirituales. Hoy hablaremos de los obstáculos espirituales y luego ya hablaremos de los obstáculos personales. Así que la primera cita bíblica que vamos a leer es 2 Corintios 11:3. Voy a leer. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese versículo lo que nos está mostrando es la operación del espíritu de mentira. Es una de las cosas que es como un obstáculo para el crecimiento de la iglesia. Hoy estamos entrando socialmente a un desenfreno del pecado. Y por eso la iglesia tiene que aprender a vivir con los recursos de Dios y poner en práctica lo que el Señor ha puesto en su mano. Es la oración de intercesión, el ayuno, pero también nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. Entonces vamos a entrar en ese nivel de guerra espiritual, pero tenemos que conocer contra qué estamos luchando. Porque si no conocemos al enemigo, entonces ¿contra quién vamos a luchar? Estamos luchando contra este espíritu de mentira. Ahí dice la serpiente antigua. Esa serpiente antigua se refiere a Satanás, es el mismo personaje. Y está haciendo referencia, dice, engañó a Eva. ¿Quién engañó a Eva? No fue la serpiente que nosotros conocemos, sino es el mismo Satanás que engañó a Eva. Pero ahora, como ya la humanidad está perdida, pero el Señor ha rescatado lo que es la iglesia es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo. Entonces ahora ese espíritu de mentira, de engaño que trató con Eva, o sea, lo sacó de la voluntad perfecta de Dios, ahora está queriendo entrar a la iglesia para sacarlo de la voluntad perfecta de Dios. Es un espíritu de mentira. No es solo que es la mentira de los hermanos, así que hablan, porque de todas maneras mentimos de una u otra forma. Nosotros hemos hablado del espíritu de mentira en 3 ocasiones, y eso es lo que proviene del imperio maligno, porque con la mentira va a mantener a las personas lejos de la voluntad de Dios. O sea, si le miente al cristiano sobre su vida espiritual, ese cristiano va a vivir fuera de la voluntad de Dios. Si le miente el maligno, le miente al inconverso sobre su relación con Dios, entonces esa persona no se va a reconciliar con Dios. Él cree, vamos a decir, que creyendo en Dios, ya así a mi manera, yo sigo a Dios, dice. ¿Cuántas personas hay así? Que creen en Dios, pero no están en la voluntad de Dios. ¿Cómo se ve? Su conducta no ha cambiado. Tienen religión, van a su iglesia, hasta de repente pasan ceremonias, ¿no? Como es el bautismo en agua. Dice, yo también tengo mi iglesia, dice, yo estoy cumpliendo con mi religión, dice, pero su conducta ha cambiado. No ha cambiado su conducta. Entonces están en el engaño, están en la mentira, ¿ves? Así que es el espíritu de mentira que va a poner obstáculos, pero sobre todo este espíritu de mentira, ¿saben en qué opera? Que tuerce la palabra de Dios. O sea, Dios dice la verdad y el enemigo dice la mentira. Ahí está. Nosotros le predicamos a las personas, pero esa persona tiene tantas ideas, argumentos en su mente que rechaza. Y comenzando nomás ya está rechazando
la palabra de Dios. ¿Por, por qué? ¿Por qué rechaza? Porque hay un espíritu de mentira que está operando en esa persona. Entonces el asunto es sacarlo de la voluntad perfecta de Dios. Ese es el objetivo del espíritu de mentira. Entonces el que no hace la voluntad de Dios no va a llegar al cielo. No va a llegar al cielo. Porque uno no llega al cielo solamente por ser religioso, que va a la iglesia, que tiene su Biblia en su casa, pero no lee. Uno no llega al cielo por ser religioso. Uno llega al cielo por andar en la voluntad perfecta de Dios, ¿no? Ahora, ese espíritu de mentira tiene que ser vencido por la iglesia. La iglesia tiene que luchar con las armas espirituales, quiere decir reprender al espíritu de mentira. En nuestra familia puede estar operando el espíritu de mentira. Tú sigues a Cristo, sí, tú sigues a Cristo de buena voluntad y todo, pero cada uno de ellos tiene un argumento para no rendirse a Cristo. Así es. Entonces ahí está operando el espíritu de mentira. Él es que, Satanás, ¿qué va a hacer? No va a hacer cosas buenas, va a hacer cosas malas siempre en la familia. Por eso tenemos que reprender entonces. Ya hemos pedido a Dios, ya hemos orado a Dios, le hemos predicado el Evangelio a nuestros familiares, todo. Pero tenemos que usar ahora las armas espirituales para echar fuera ese espíritu de mentira de nuestra familia. El espíritu de mentira va a ser vencido por el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque dice, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. ¿Ves? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces va a ser vencido por la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu de verdad, dice, ¿no? Si el Espíritu Santo trabaja con la verdad, pero el enemigo trabaja con la mentira. ¿Ves? Por eso entonces tenemos que ponernos firmes en la palabra del Señor. Es que nuestra oración tiene que ser con conocimiento de la Biblia, no sencillamente pedir, sino tenemos que pedir de acuerdo a la palabra de Dios, por todo eso. Vamos a ir avanzando. Hay bastante para hablar, pero vamos a avanzar. La segunda cita que vamos a leer es 2 Corintios 4, 2 Corintios 4, 3 y 4. No, por la huella no va a escuchar. 4, 3 y 4. Fuerte. Sí. Voy a leer la palabra. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la ceguera espiritual. Es el segundo enemigo que tenemos que derrotar. La ceguera espiritual quiere decir que se le predica el evangelio o no entienden. O sea, ¿qué está pasando? Que el evangelio es tan claro que cualquier persona puede entenderlo, pero hay que tener un corazón dispuesto para obedecer. Pero el que no tiene ese corazón para obedecer a Dios, no toma en cuenta a Dios, entonces el enemigo gana ventaja y no entiende el evangelio. Eso es la ceguera espiritual. Otra forma en que se manifiesta es que
la persona es el pecador, porque está sin Cristo. El pecado está destruyendo su vida. Por ejemplo, es un alcohólico. Ahí está botado en la calle. Él sabe que está destruyendo su vida. Ya su familia lo ha botado también. Por eso está en la calle. Su salud está deteriorada. Y él sabe también que está lejos de Dios, pero no entiende su realidad para salir de eso. Él piensa que está bien ahí. Sí, sigue ese camino, sigue ese camino de maldad, de pecado, ¿no? Por eso entonces es la ceguera espiritual. ¿Qué dice? Ahí dice otra vez. Orar por la ceguera espiritual. Para derrotar, que el Señor pueda quebrantar esa ceguera espiritual. Lo que vemos también en esa ceguera espiritual, que cómo va a ser vencida ahora, por Jesucristo. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Quién es el Dios de este siglo? Si no es el diablo. Está la Biblia, está diciendo. Entonces, ¿cómo va a ser derrotado el diablo que promueve esa ceguera espiritual? Por Jesucristo, porque Cristo es la luz. La ceguera espiritual es como tinieblas, oscuridad. Ese hombre está desorientado, no entiende su realidad, no anhela las cosas de Dios, pero la luz de Cristo le va a iluminar, entonces se va a dar cuenta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Se da cuenta, ¿ves? Es la luz de Cristo. Entonces, eso no es argumento humano. Nosotros no podemos convencer a las personas para que salgan de ese camino de pecado. No, el Espíritu Santo va a obrar en esa persona y se va a dar cuenta, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Ve? Por eso dice la palabra, pastor, no es por nuestra fuerza, es por su Santo Espíritu. Claro, es solamente Nosotros no podemos, es el Espíritu que nos hace. Esta es una lucha, vamos a decir, directa contra el imperio de las tinieblas. Así la iglesia tiene que ser. No es solamente que vamos a estar mirando de lejos, a veces hay una reacción pasiva ante las fuerzas del enemigo. Sí, cristiano cree que existe el diablo. Sí, dice, no, el diablo está haciendo cosas malas, pero ¿qué estás haciendo para detener esas obras malas? Entonces tienes que levantarte en oración, pues. Por eso la oración es el momento preciso en que vas a conseguir victoria o eres derrotado por el enemigo. Porque precisamente ahí, el diablo sabe que la oración es importante, por eso te ataca en el tiempo de oración. Te roba el tiempo de oración, te mete dudas, te mete pereza, el cuerpo no colabora para la oración. Entonces, eso es, si tú tienes victoria en el tiempo de oración, vas a tener victoria en el día. Entonces, ¿quién está obrando ahí? El Dios de este siglo, dice, ¿no? Es lo que promueve esa ceguera espiritual. Entonces Jesucristo se manifiesta como la luz verdadera. O sea, no confíes en tus recursos, tus argumentos, no. Solamente la presencia de Cristo es lo que va a derrotar esa ceguera espiritual, ¿no? Te agarras. ¿Y qué dice la Biblia? Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Esta vez? El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces nosotros los cristianos ya no andamos ciegos espiritualmente. Ahora comprendemos las cosas, discernimos las cosas. Claro. Por eso entonces debemos seguir a Cristo, que es la luz verdadera. ¿Ya? Vamos a ir siguiendo. La otra cita, 2 Corintios 11:4, volvemos al... 11:4, el primero. Sí. Primero me he leído 3, ahora 4, 11 y 4. ¿Qué es? Estas son las sectas y religiones. Es otro obstáculo que tenemos que vencer. 11:4. 11:4, ¿no, pastor? Y ahí están las sectas. Un solo versículo, ¿no? Sí. Ya. Este primero de Corintios, ¿no? No, 2 Corintios 11:4. Ah, hemos leído el 3.
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, Fuerte, fuerte. Fuerte. porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué están tolerando ellos? La iglesia, están tolerando, dice, otro espíritu, otro evangelio. Dice, si viene otro predicando diferente, contrario a lo que él ha predicado, bien lo reciben, lo toleran, dice. Esas son las sectas y las religiones que hay. Las sectas y religiones no es producto solamente humano, sino que ese líder de esa secta se ha levantado por influencia del enemigo. Por eso nuestra lucha es contra Satanás, no es contra las personas. Así es. Y entonces esas sectas están, es decir, ahora mayormente está aumentando muchísimo esas sectas. Están predicando cosas tan distorsionadas. Y como hay ahora la facilidad de entrar a las redes sociales, están en YouTube, en Facebook, están en todos ellos, entonces bonito, al comenzar bonito habla de Jesús, de Dios, todo eso. Pero es solamente como engaño. Pero cuando ya vas avanzando, ya te ponen otras ideas. Por eso tenemos que conocer nuestra doctrina. ¿Dónde lo enseñamos eso? En el discipulado. Ahí aprendemos nuestra doctrina para poder diferenciar lo que es una doctrina de las sectas y de las religiones. Entonces, por ejemplo, en cuanto a las religiones, ya no hay medida. Ahora, primero, por lo menos había diferentes ideas sobre Dios, vamos a decir, ¿no? Dios, el Dios creador, todo eso. Pero ahora ya se han metido al mundo del espíritu maligno, porque hay una religión que es el satanismo. O sea, él practica su religión siguiendo a Satanás. Yo soy seguidor de Satanás. Y nosotros hacemos culto, ellos hacen misa negra. Y ahí hacen ritos, ceremonias, vamos a decir, culto a Satanás. sí, cosas perversas. Hasta ayunan, dice. Sí. Hasta ayunan y son bien puntuales, más que los cristianos. Entonces a Satanás están siguiendo. Mira, no es una religión como decir un desvío del cristianismo, de la Biblia, sino es todo lo contrario. Esa religión está haciendo daño a la gente, a las personas, porque las exigencias de Satanás, para que ellos puedan ascender, que es hacer cosas malas, crueldades. Por ejemplo, le piden que mate a un familiar. Para que puedan ascender, tienen que matar a un familiar. A otro le piden, dice... Sacrificio, pues, pastor. A veces a su propio hijo. Sí, esos son... Claro. Tienen que matar a un familiar. Se llama abuso ritual satánico, ARS, abuso ritual satánico, que en sus cultos tienen ahí un círculo y ahí está la estrella satánica es diferente de la estrella de Israel. Entonces ahí está, que hacen un sacrificio, llevan una criatura, por esto roban pues, a las criaturas. Y ahí delante de todos, así vivito, lo sacrifican. Los niños se pierden. Ahí se como decir, esa persona que ha hecho el sacrificio crece en rango. Y otro que le pide, vamos a decir, su religión, es que tiene que abusar de una criatura sexualmente. Por eso se llama abuso ritual satánico. Entonces, ese acto a él le da más grado. Entonces ya, como decir, él va a tener más poder. O sea,
El diablo no da poder así sencillamente porque me oras, me pides, no. Sino te pide cosas así aberrantes, feas, asquerosas. Entonces, eso es como se llama, religión del satanismo, pues. Y ya está. Aquí en Perú también se han encontrado lugares donde practican esa religión. Entonces, ¿qué encontramos? Ahí está, son sectas y religiones que se oponen al conocimiento de Dios. Ahora, mira, esas religiones, sectas religiones, no es solamente que engañan a la gente y así mal, sino crean un ambiente espiritual maligno. Así como, por ejemplo, una familia llena del Espíritu Santo, su casa está llena de la presencia de Dios. Ahí vamos a ir paz, tranquilidad en esa casa. Pero también en esas personas que siguen al satanismo, su casa está llena de espíritus malignos. De violencia, Y, de muchas cosas. y vamos a ir, eso contagian a la ciudad. Imagínate que en la ciudad haya 10, 15, 20 familias que siguen a Satanás. Esa ciudad tiene la influencia maligna. Por eso es que suceden toda suerte de tragedias en ese caso, porque el diablo no va a hacer nunca cosa buena. Puede suceder accidentes, tránsitos, incendios, va a ser así, suicidios, o sea, toda suerte de obras malas en ese pueblo, sicariatos ahora que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el espíritu maligno de esa gente que están adorando, siguiendo, está promoviendo esas obras malas. Así es. Una ciudad donde hay cristianos que temerosa al Señor, ¿qué va a suceder? Cosas buenas. La gente va a tener anhelo de superación. Aunque no son cristianos, pero van a respetar su familia. Por ejemplo, sus hijos van a criar bien, porque la influencia de Dios también es positiva, promueve cosas buenas. Entonces, por eso en nosotros está el asunto, pero en nosotros si nosotros oramos para derrotar este espíritu maligno, nuestra ciudad va a cambiar, nuestro distrito va a cambiar. Entonces, tenemos que conocer también esas sectas, sectas y religiones que no hablan nada bueno de Dios, más bien te desvían, te sacan de la voluntad del Señor. ¿Ya? Y seguimos. Argumentos. 2 Corintios 10, bastante en 2 Corintios. Argumentos del imperio maligno. Esos argumentos son pensamientos, ideas. 2 Corintios 10, 3 al 6. ¿Argumento de esto, pastor? Sí, argumentos del imperio maligno. Segunda Corintios 10, 3 al 6. ¿3 al cuánto? Al 6. Al 6. Maligno, ¿no? Argumento del imperio maligno. Sí. Sí, sí. Sí. Fuerte ley. Dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, ¿no? Sí. Cautivo. Sí. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay bastante balance. Argumentos del imperio maligno. ¿Qué son argumentos? Son ideas. Ahí dice, ¿no? Pensamientos, dice, ¿no? Son ideas que el enemigo lanza. Son mensajes mentirosos del enemigo para que el cristiano no crezca en la vida espiritual y también para que el inconverso no cambie su estilo de vida. Él va a seguir en el camino del pecado.
son argumentos. ¿Y qué dice? ¿Con qué tenemos que enfrentar eso? Dice, con las armas de nuestra milicia, que son armas espirituales. Claro, son armas poderosas en el Señor, sí, pero nosotros tenemos que usar esas armas. Dice. Ese argumento es lo que le tiene pues, limitado. Al cristiano le tiene limitado. ¿Sí? Le lanza un pensamiento limitante. Como decir, ¿no? Tú no tienes talento para ganar almas para Cristo. Otros tienen talento. Tú no tienes talento. Para ganar almas tienes que tener talentos. Entonces, cuando dice, vamos a evangelizar, pastor, yo tengo otro talento. Voy a servir en la cocina, voy a servir haciendo actividades. No tiene talento para evangelizar. Son excusas, argumentos. Yo no puedo, tú no puedes vivir una vida de oración. Óralo poquitos. Ahora, hasta del púlpito sale, dice, con 5 minutos de oración puedes vivir. Mejor 5 minutos que media hora, que vamos, de repente ni horas. No. Con 5 minutos puedes vivir leyendo 2 versículos diarios, siquiera poquito, pelea. ¿Ves? Son argumentos. Entonces, el asunto. Y ese cristiano se contenta, pues ya, así nomás, pues, seguiré. Pues. Son mentiras del enemigo. La Biblia dice, no habéis podido velar conmigo 1 hora. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos. Y 3 veces se quedaron dormidos en la oración. Ahí nos está dando el tiempo. No habéis podido velar conmigo 1 hora. O sea, el Señor Jesucristo oró. Lo mínimo que oró en primera jornada, 1 hora. En la segunda jornada, otra hora. La tercera jornada, 3 horas. Jesús oró 3 horas, así, y dice las mismas palabras, ¿ah? Las mismas palabras. ¿Cuánto tiempo oraron los discípulos? Nada. Se durmieron. Se quedaron dormidos. Ese es el problema. Son argumentos del enemigo, son mensajes que te limitan en tu vida espiritual. Uno tiene que discernir. Si hay algo que te está limitando en tu vida espiritual, es un argumento del diablo. No tienes que hacerle caso. No va a justificar, vamos a decir, ¿no? La desobediencia en tus deberes espirituales con estos argumentos del enemigo. ¿No? Luego nos dice, ya se crea, esos argumentos se crea una fortaleza. Es leído, ¿no? Dice, derribando toda fortaleza, dice. ¿Ven en su Biblia? Ese argumento ya se crea una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es como el castillo de Chancay, si conocen. Es como un cuartel. Es una fortaleza. Antes eran los castillos, ¿no? Porque es el lugar de defensa. Los incas construyeron sus ciudades en cerros altos para defenderse del enemigo, porque es difícil, ¿no? Que pueda subir. Eso es una fortaleza. Entonces, esos argumentos ya se convierten en una fortaleza. Quiere decir que ya vamos a decir, ya echado raíces en esa persona que le puedes aconsejar todo, le suplicas, le lloras, le reprendes, le exhortas también. No sale de ese pensamiento. Así hay cristianos que vamos a decir, se han quedado en una... Yo sigo a mi manera, ¿ya? Ustedes pueden ir. Por ejemplo, el ayuno. El ayuno es una orden de Dios, no es solo una idea de la iglesia. Entonces, yo vamos a decir, puedo vivir mi vida cristiana sin ayuno. Total, soy sincero con Dios. Ya le exhorta, le reprendes, le disciplinas, todo, no va a cambiar su pensamiento. Ya se ha hecho una fortaleza. Disculpa, pero hay una partecita donde dice que este género no sale sino con ayuno, oración. Claro. Así que si nosotros tenemos los problemas que tenemos, porque problemas hay, aún en la propia vida hay. Entonces, tenemos, de acuerdo a la palabra, pues, tenemos que ayunar. Claro. Tenemos que ayunar.
Es necesario. Sí, Isaías 58 nos habla del ayuno. Isaías 58 es del Antiguo Testamento, pero ahí nos habla bien clarito. Si no ayunamos, no va a haber victoria. Hay cristianos que no ayunan. ¿Saben qué significa? Que no tienen dominio propio sobre el hambre. Porque el ayuno es tener dominio propio sobre el hambre. ¿Sí? Pero dicen, no pueden vivir sin alimentos. Así que ya, si no han tomado desayuno, ya almuerzo, ya es una desesperación ya. ya están desesperados. No hay dominio propio, no tiene dominio propio sobre el hambre y no está ejercitando dominio propio sobre otras áreas de su vida. Ese es el problema. Va a tener problemas en caídas sexuales porque no tiene dominio sobre el instinto sexual. Va a tener problemas sobre la ira, o sea, tener un lenguaje violento, porque eso es dominio propio también, ¿no? Tener un lenguaje pasivo, comprensivo. Bueno, cuando te provocan, es tu naturaleza que tú reaccionas de la misma manera. Pero ahí el dominio propio, si has ejercitado, respondes con paz, con tranquilidad. Así es, el que no ayuna, no me digas que tiene dominio propio. Este no tiene dominio propio.